Bien, yo quisiera pedirles que busquen el libro de Lamentaciones, libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 al 26. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan en él. Perdón, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El contexto histórico de este pasaje bíblico es aproximadamente el año 586 a.C. El reino de Israel, varias décadas antes, se había dividido en dos reinos. Y estos dos reinos, uno fue aplastado por los asirios, el reino del norte, más o menos 200 años, un ciento y pico de años antes, y ahora es o atacado el reino del sur por Nabucodonosor y el rey que era el rey de Babilonia. Ya estos ataques habían sucedido en años anteriores y en ese tiempo el profeta Jeremías es el profeta que está siendo testigo de ese lamentable suceso, que es la ocupación de el reino de Judá, en este caso de Jerusalén. La invasión de Babilonia a Israel, en este caso a Judá, ocurrió en tres etapas. Y la etapa final es cuando Jerusalén es capturada y la mayoría de sus habitantes es llevada a Babilonia. En ese periodo es donde se llevan a muchos israelitas, pero otros mueren en la invasión. Así que es el escenario en el que es escrito el libro de Lamentaciones es un escenario de caos, es un escenario de ruina, es un escenario de muerte, es un escenario de desesperanza absoluta. Ninguno de nosotros creo que ha estado en el fragor de una guerra. Ninguno de nosotros ha estado en medio de la tribulación que significa una guerra. Posiblemente el hermano Juan Celaya, que es de Centroamérica, experimentó eso porque además de eso fue militar y en Centroamérica hubo mucha guerrilla y ese tipo de cosas en los años 80. Pero la mayoría de nosotros no ha estado en ese fragor, en esa dura realidad que significa ver a un pueblo siendo aplastado por otro, en este caso Jeremías, que es el profeta de la época, está contemplando cómo un pueblo extranjero está arrasando a la nación de Israel. Para colmo, Jeremías, que es normalmente llamado el profeta llorón, por la manera en la que él se expresa en sus profecías, se escribe este libro que con toda seguridad los teólogos piensan que lo pudo haber escrito él y se llama así Lamentaciones porque todo el libro es una queja con respecto a toda esta realidad que está experimentando el pueblo. Pero esta invasión babilónica no era una casualidad. Esta invasión babilónica no fue un simple acto político o militar de una nación que se le ocurrió invadir a Israel, sino que esta invasión es el resultado de la desobediencia de un pueblo que se ha manifestado a través de los siglos como un pueblo contumaz, un pueblo necio, un pueblo terco, de que a pesar de cómo Dios los ha amado y cómo los ha cuidado y cómo los ha sostenido, aún así fueron terriblemente desobedientes. Y el libro de Lamentaciones, precisamente en el capítulo 3 nos lleva a ese punto clímax en el cual
la nación está siendo arrasada y la esperanza es lo menos que existe. Pero aún, y esto le da importancia a estos versículos que leímos, aún en medio de esa tristeza, aún en medio de ese lamento, aún en medio de esa ruina, cuando mirar alrededor causa una absoluta y total desesperanza porque no parece que las cosas van a mejorar. Sin embargo, entonces el profeta Jeremías expresa esto que acabamos de leer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es decir, por, porque a Dios le ha placido darnos la prueba y la dificultad, sin embargo, no ha acabado con nosotros. La misericordia de Jehová no es otra cosa que la forma en la que Dios nos trata cuando deberíamos de ser tratados de otra manera. Es la forma y la paciencia que Dios manifiesta para con nosotros cuando deberíamos de ser tratados realmente de una manera, pero Dios detiene, retiene, disminuye su castigo y no nos trata como debería de tratarnos por la misericordia que Él tiene para con nosotros. Y dice aquí el profeta, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, ¿qué pasaría si Dios no fuese fiel a esa misericordia que lo caracteriza? Y dice el versículo 23, esas misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él las renueva de día en día. Cada oportunidad, cada amanecer en el cual estamos vivos y podemos seguir luchando, es el resultado de que Dios no ha querido ejercer sobre nosotros lo que nos corresponde, sino que Él nos ha tratado con su misericordia y cada mañana esa misericordia es nueva. Y como dice el final del verso 23, grande es su fidelidad. Agrega el profeta, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Cuando nosotros, no sé si a ustedes les llegó a pasar, nos servían la comida y yo particularmente que fui toda la vida glotón, siempre miraba el plato de mi hermana y el plato de mi hermano para ver qué cantidad le había puesto mi mamá a ellos, ¿no? Entonces yo sentía celo de si la comida que le habían puesto a mi hermano era más o a mi hermana era más. Pero aquí el profeta no está mirando lo que Dios hace por otros, sino lo que está haciendo por él. Y él dice, mi porción es Jehová. Mi conformidad está relacionada con lo que Dios hace por mí. Por tanto, como mi porción es Jehová, mi sustento es Jehová, lo que Él hace por mí es lo que sustenta mi alma, en Él yo esperaré. Y el verso 25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Yo creo que todos nosotros hemos estado en un momento en el cual la desesperanza, la opresión de un momento difícil, ya sea familiar, ya sea matrimonial, ya sea económico, ya sea de salud, nos hace sentir en un rincón en el cual pareciera que no hay de dónde tomarnos, que no hay cómo sostenernos. Pero dice este pasaje, en el verso 25, que a los que esperamos en el Señor, a los que no tenemos otra esperanza ni otra ayuda, el alma nuestra, el alma que busca al Señor, en Él nosotros podemos confiar, en Él podemos esperar. La experiencia de sustento que Dios nos da en medio de esa situación en la cual pareciera que no hay ninguna esperanza, esa sensación, esa experiencia, esa certeza de que Dios está con nosotros es lo que nos mantiene vivos y es lo que nos mantiene y nos sustenta para continuar un día más. Y el versículo 26 termina diciendo, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Eh, a veces
no tenemos ni siquiera con quién compartir nuestras cargas. A veces hemos llorado tanto o hemos clamado tanto que ya sentimos que el único que puede comprender la profundidad de nuestra tristeza, de nuestro dolor, de nuestra tragedia, de nuestra angustia, es el Señor. Jeremías está siendo parte de y siendo testigo de cómo su ciudad está siendo arrasada, está viendo caer a su alrededor compatriotas muertos, otros siendo arrastrados hacia Babilonia. Toda la ciudad es un caos. Él se siente en profundo, abrumado por el ruido de la guerra. Sin embargo, él utiliza esta expresión, que versículo 26, que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Definitivamente podemos, debemos y tenemos que confiar que Dios obrará en su momento, no bajo nuestras expectativas. Cuando logramos comprender que Dios hará en nosotros lo que va a hacer cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y descansamos en eso, entonces nos arropa una sensación de paz, porque sabemos que estamos en las manos del Señor y que Él renueva cada día sus misericordias. Hoy es viernes, 1 de mayo. Hoy posiblemente el problema que nos aqueja sigue igual, pero mañana será 2 de mayo y mañana abriremos los ojos y podremos contemplar que la misericordia del Señor nos sigue persiguiendo, como dice la canción, que su bondad nos sigue persiguiendo, que nos sigue sosteniendo, y así será hasta el final de nuestros días. Vamos a ver aquí un Amén. mensaje que tiene, alguien nos envía aquí, Mariela. Mariela Romero de Martínez dice: la misericordia de Dios no tiene límites. Es una fuente inagotable que se renueva cada día en nuestras vidas. Creo firmemente que su gracia siempre llega a tiempo y que su fidelidad permanece constante, aun cuando nuestras circunstancias cambian. Para mí, Dios es completamente suficiente y aprender a depender de Él transforma la manera en que enfrentamos la vida. He visto que esperar en Él trae bendición, aunque a veces el proceso no sea fácil. Por eso, cuando llegan los momentos difíciles, considero fundamental recordar que Dios sigue siendo fiel, confiar en su tiempo perfecto, buscarlo cada día con intención y aprender a esperar con una paz que solo Él puede dar. Muy bien, muchísimas gracias, Mariela, por ese texto tan maravilloso. Quiero terminar esta reflexión proyectándoles rápidamente un video de 3 minutos que hice hace un tiempo sobre este mismo pasaje, y que tiene una historia muy bonita, muy corta y muy bonita. Permítanme mostrárselos un segundo. Tu palabra es como aceite sobre mis Estás heridas. escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Lamentaciones, capítulo 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Una mañana muy fría en Corea, en medio de la cruenta guerra, unos soldados se alinearon cerca de un camión cocina para recibir su almuerzo en medio del fragor de la batalla que parecía interminable. El corresponsal de un periódico se quedó mirando a un soldado barbudo, cubierto de lodo y con un rostro que evidenciaba que estaba exhausto. Después de mirarlo por un buen rato, se le acercó al soldado y le preguntó: si pudiera lograr usted que Dios le conceda una petición, ¿qué le pediría? El soldado, que había tenido su mirada perdida hacia el horizonte, miró al periodista y después de pensarlo un rato respondió:
le pediría a Dios que me regalara el día de mañana. Al igual que este cansado soldado, a todos nosotros nos corresponde pelear las batallas de la vida. Estamos bajo el fuego incesante que nos ametralla con diversas situaciones que traen dolor y sufrimiento, ya sea al cuerpo o al alma. Sin embargo, Dios nos ha mantenido un día más. No nos ha permitido ser consumidos por la prueba, sino que su misericordia y bondad nos han tenido de pie un día más. Su fidelidad se renueva cada mañana cuando comprobamos que nos ha traído a este punto del camino, y si nos ha sostenido hasta hoy, no hay razones para que no lo siga haciendo. En Él podemos esperar. La única forma de comprobar la bondad de Dios es esperando en Él cuando afrontamos circunstancias donde nuestras fuerzas y recursos no son suficientes. En medio de esas situaciones donde comprobamos nuestra impotencia, solo nos queda pedirle a Dios que nos muestre su poder un día más. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y en las pruebas quien me guía. Bueno, damos gracias al Señor porque hoy nos ha dado un día más. Esperemos que nos dé el de mañana y los que Amén. sigan hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Que el Señor esté con ustedes, hermanos. Ahora sí, hoy es viernes. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Amén, bendiciones.